Contaba desde temprano, ayer una decena de países latinoamericanos manifestaron, pues cada uno con su estilo y en diferente tono, pues su incredulidad, sus dudas sobre los resultados, o de plano su rechazo a los resultados electorales en Venezuela. También se manifestaron en ese sentido los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Y México pues quedó ahí con una postura un poco ambigua, quizá más cercana a la que expresaron países que ya felicitaron a Nicolás Maduro por su triunfo, como Cuba, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, más cerca de esos países que de los primeros que le menciono. Vamos a hablar sobre las reacciones internacionales a las elecciones del domingo en Venezuela con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente, Jorge. Bueno, pues, ¿cómo ves primero las reacciones de países como Chile, como Argentina, como Uruguay, Costa Rica y otros que pues han pedido que los resultados se transparenten? Bueno, yo creo que son la mayoría de los países de América Latina, que son países más bien chicos, que desde un principio pues se manifestaron incrédulos, escépticos ante el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral y sobre todo con el paso de las horas ante la reticencia o imposibilidad, no sé, por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de publicar, de subir las actas, la totalidad de las 30,000 actas de la elección para que cada quien pudiera cotejar la que suben con la suya propia, en donde cada quien votó, incluyen cada quien, es decir, los ciudadanos de a pie y los partidos de oposición y los observadores internacionales y los otros países. Sí. Eso no ha sucedido, ya estamos a más de 48 horas de que abrieron las casillas, domingo en la mañana, se empezó la votación y pues el gobierno de Maduro, que es lo mismo que el Consejo Nacional Electoral, hasta ahora no lo ha podido hacer. Entonces estos países que mencionabas, agregaría a la lista el nombre de Guatemala, que es importante, sí, porque es un gobierno de izquierda también, el de Bernardo Arévalo, un poco como el de Boric en Chile. Luego están los países que claramente felicitaron, ya los nombraste, no vale la pena repetirlos, y luego hay un pequeño grupo de países, México, Brasil y Colombia, que hasta ahora se han abstenido de desconocer, pero también de reconocer el resultado oficial, pidiendo que se publiquen las actas, que se suban las actas, que mientras eso no suceda, no pueden tomar una posición definitiva. Brasil y Colombia han sido un poco más explícitos, México, pues como ya corresponde a López Obrador, haciéndose tonto lo más posible, pero de todas maneras no se atrevió a felicitar a Maduro, como lo hicieron Cuba y otros, sí, y a pesar de presiones innegables dentro de su propio movimiento, de gente como el Fisgón y otros, que ellos sí felicitaron abiertamente a Maduro. Se decía ayer en varios medios internacionales, Pascal, que se esperaba un comunicado conjunto de México, Colombia y Brasil, que no ha ocurrido, exigiendo, que no ha ocurrido. A esta hora, casi las 9 de la mañana, no ha sido publicado ese comunicado, sí, probablemente porque no se han puesto de acuerdo los tres países todavía, pero es de esperarse que sí lo hagan, porque pasan las horas y el gobierno de Maduro no logra publicar las actas. Y al contrario, la oposición pues ya empezó a publicar las suyas, dice que tiene 73, 74% de ellas y dice que incluso con el 100% no alcanzaría a triunfar Maduro, que el triunfo sería para Edmundo González, el candidato de la oposición, y ya estamos viendo también las manifestaciones en las calles que han sido duramente reprimidas, Jorge. Así es, la oposición desde anoche subió estas 70, que son como 21,000 actas, a un sitio web que al principio estaba medio saturado y esto y el otro, pero donde ya se puede entrar y donde mucha gente pues puede cotejar
el resultado que aparece ahí con el que apareció en su casilla o en su mesa electoral, como les dicen allá. Y esto, pues, sí, en efecto, le ha dado bastante credibilidad a las posiciones de la oposición de que ganaron por un amplio margen. También empezó a salir, en efecto, gente a la calle. No sabemos realmente cuánta y en cuántos lugares. Sabemos que hubo ya algo de represión. Se habla de 2 o 3 muertos, 25 desaparecidos, pero eso pues, no está confirmado de ningún modo. Pero lo que sí es un hecho, Pascal, es que esto sí se le está enredando mucho a Maduro, porque no le ha alcanzado el tiempo, o técnicamente no se puede modificar las actas de tal suerte que cuadren las cuentas. Es un poquito, tú lo recordarás, lo que sucedió en México en 1988, donde pasaron varios días hasta que se publicaron las actas de todas las casillas de aquella elección, porque se necesitaron varios días para manipularlas, hay que decirlo tal y como fue. Pero las actas en México en aquella época y ahora todavía se llenan a mano. Sí. Y de la misma manera que se vota en México con papeleta, con boleta. Allá se vota electrónicamente y las actas las escupe, por así decirlo, la máquina. Sí. Entonces es mucho más difícil manipular un acta para que te cuadren las cuentas. Maduro tendría que subir por lo menos las 80% de las 24,000 actas que él dijo. Dijo que hubo un hackeo de 20% de los actos, un hackeo a favor de Macedonia del Norte, Sí. que parece chiste, ¿no? Parece broma. sí, parece muy poco creíble, pero bueno, ya utilizaron a la fiscalía para tratar de amedrentar a la oposición, acusándola de ser responsable de ese hackeo. Jorge, tengo que ir a una pausa, nada más te dejo con una pregunta, si puedes esperarnos y seguimos la conversación. Si esto es pues tan parecido, por lo menos para los mexicanos, a lo que ocurrió aquí en 88, ¿por qué no vemos pues una posición más cuidadosa, más distante del gobierno mexicano? ¿Y qué podría pasar si México se queda en la minoría en América Latina ante lo que está pasando en Venezuela? Si me esperas 2 minutos, le entramos al tema. Claro, Pascal. Regresamos enseguida. Agradezco mucho a Jorge Castañeda que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista sobre las elecciones en Venezuela y las repercusiones que está teniendo en el mundo por las posiciones que diversos gobiernos han tomado respecto de los resultados en esos comicios. Jorge, te decía, habiendo pues paralelismos, como tú señalabas, entre la elección presidencial de 88 en México y lo que acabamos de ver en Venezuela con un órgano electoral controlado por el oficialismo y una tardanza en dar a conocer los resultados, pues sí sorprende que el gobierno mexicano pues no sea más crítico si, digamos, el punto de reflexión es la limpieza del proceso electoral. ¿O qué te parece a ti? Mira, yo creo que es lógico que López Obrador se abstenga un poquito por ahora de tomar una posición más fuerte, porque es obvio que tanto él como en su equipo la simpatía está totalmente con Nicolás Maduro. Ellos son amigos de Maduro, les cae bien Maduro, han apoyado a Maduro y sobre todo saben que la sobrevivencia de Maduro es absolutamente decisiva para Cuba, que es lo que más les importa a ellos en materia internacional. Es decir, para ellos lo principal es que sobreviva la dictadura cubana y Venezuela es clave para eso. Ahora bien, no está fácil porque sí es muy flagrante el fraude. No es sencillo simplemente felicitar a Maduro y se acabó. Sí. Como hizo, por ejemplo, el gobierno del presidente Reagan en 1988 con el candidato Carlos Salinas. Eso no está tan fácil. El propio Lula, que también le tiene una enorme simpatía a Maduro, pues no lo ha podido hacer, por lo menos hasta ahora. Parece ser que su partido
el PT, ya felicitó a Maduro, pero el propio Lula todavía no puede. Y están pues con este problema de que los otros no publican las actas. Y no hay muchas maneras de darle la vuelta a eso. Bueno, ayer como que ganó algo de tiempo el presidente López Obrador al decir, bueno, apenas va 80% de los resultados y cuando ya terminen de darlos y si gana Maduro, pues tendremos que felicitar a Maduro porque así es la democracia. Ya ayer, poco después de que habló López Obrador en la mañanera, el órgano electoral ya confirmó el triunfo de Maduro, aunque no ha dado ninguna cifra. Creo que ya no, pues ya no habrá más tiempo, es decir, no habrá más espacio para ser ambiguo. Creo que hoy va a tener que decir claramente el presidente López Obrador si le parece pues, aceptable el resultado o no. Es decir, no veo mucho espacio para pues tener una postura intermedia entre quienes han felicitado y quienes han criticado los resultados. Se va a ir estrechando el margen sin duda, Pascal, pero yo creo que todavía aguanta un día o dos, en la medida en que Maduro estará seguramente diciéndole a los brasileños, a los colombianos y a los mexicanos que ya mero va a subir las actas, por lo menos del 80% de las casillas que según él no fueron hackeadas desde Macedonia del Norte. Quizás le alcance a López Obrador para un día o dos más de hacerse guaje, pero sí, no mucho más. Y yo creo que si no hay un acuerdo con Venezuela, con Brasil y con Colombia, pues México terminará por felicitar a Maduro y aceptar el fraude electoral descomunal. En efecto, se parece mucho, incluso mucho mayor que el del 88 en México. Pues Jorge, vamos a esperar que estos acontecimientos se sigan desarrollando y estaremos atentos a lo que diga al respecto el gobierno mexicano. Te agradezco mucho que me tomes la llamada. Gracias, Pascal. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York.